la Biblia da a entender que nuestra vida tiene que ser muy abundante, tiene que ser sin problemas, podríamos decir así. Pero no obstante, la vida sabemos que está llena de problemas, que hay momentos de ansiedad, hay momentos de tristeza, hay momentos duros y aún así, por algún motivo, la fe cristiana nos ayuda a seguir adelante. Es lo que se le llama muy a menudo fuerza para vivir o gozo, llamémosle como sea. Es algo que nos lleva adelante, aun cuando a veces no vemos respuesta. Ahora, no obstante, este es un punto de la fe cristiana, pero hoy quisiera detenerme en la segunda parte de esto. Sí que es verdad que el Señor nos llena para cuando no responde, pero a veces también responde. A veces también la vida cristiana está llena de momentos estelares. Para que me entendáis, os iré explicando algunos cuantos y me iréis siguiendo. Pongo un ejemplo de mi vida personal. Hace ya bastantes años, ya hace 20 y pico. Me han dicho joven al entrar aquí, supongo que no se han fijado bien, porque ya tengo los 50 y tantos. Pero cuando Joan y Judith, nuestros hijos, eran recién nacidos, Judith tenía poco tiempo, estábamos pasando por un momento económico muy difícil en casa. Más que un momento económico, tenía yo un trabajo de muchos nervios, tantos nervios que no dormía por las noches. Se lo podéis preguntar a ella, de puros nervios por las noches, daba saltos en la cama, sin yo darme cuenta, llevaba una vida al borde del colapso. En ese momento me llamaron de una empresa química en San Celoni para realizar un trabajo relacionado con las compras. Bueno, entrevisté con el que era el director general de la compañía en aquel momento y salió en la conversación como forma de ser que no entendía yo mi trabajo, sobre todo comprando, mintiendo, y que no iba a mentir. Bueno, fue un momento de zozobra, sobre todo para él, porque no se lo esperaba. Y recuerdo que de hecho, amigo, le podemos llegar a decir, se soliviantó, me dijo que incluso yo era un peligro social por no querer mentir y que eso era inexplicable. Bueno, es que, mire, es lo que hay. Si no le gusta, pues no le gusta. Bueno, el caso es que, como os podéis imaginar, cuando en una entrevista de trabajo uno llega a este momento, pues ya sabe que no va a seguir la cosa. Bueno, nos saludamos como buenos amigos y pensando, bueno, no nos veremos nunca más. El caso es que, si no recuerdo mal, 5 años después, volví a estar en una situación similar. En la empresa que yo trabajaba también tenía problemas y necesitábamos, como fuera, encontrar una salida. Yo ya me había olvidado de aquello, pero curiosamente me llamaron, yo no llamé, me llamaron, del departamento de selección de personal de la misma compañía, para otro puesto de trabajo, no era este. Digo, bueno, yo lo necesito a ver qué va a pasar. Me entrevisté con la jefa de selección de personal, me entrevisté con el que iba a ser mi jefe, que era el jefe de ingeniería, y ya estaba la cosa, y digo, bueno, y todo muy bien. Digo, bueno, esta parece que ha funcionado. Digo, bueno, como mucho, ahora que no me encuentre este señor sí, en la salida y no me reconozca, y que yo fui el que hace 5 años le dije que no iba a mentir. Y digo, bueno, si no ha salido ya, pues es que no tiene que salir. Entonces, ya casi estaba terminando, que la jefe de personal me dice, hombre, como veo que la cosa va bien, ¿qué tal si te presentamos al director general? Y yo, no pot ser. No pot ser, porque realmente necesitaba el trabajo en ese momento, lo estábamos pasando fatal. Y entró por la puerta y me lo miré cara a cara y para decir, mire, me sabe mal, vuelvo a estar aquí. No me reconoció para nada.
ni se acordaba, para nada. Y en la conversación tampoco salió el tema, obviamente. Yo no mentía igualmente, solo que no hacía falta irlo programando, ¿no? Pero me saludó, no se acordó de nada, de nada. Y recuerdo que la entrevista hacía 5 años había sido traumática, era imposible que no se acordara de mí. No se acordó. Volví a trabajar en esa empresa 1 año. Y el Señor me llevó ahí, pum, me llevó al mismo sitio del cual yo había sido apartado por no mentir. Estuve 1 año ahí trabajando, muy poco, la verdad. Pero al cabo de ese año, recuerdo que me felicitaron. Y de alguna manera les dolió perderme. Obviamente en todo ese año yo no mentí. No hacía falta. Hay momentos en los que, por algún motivo, Dios se manifiesta de una manera que dices, no puede ser. No puede ser. ¿Qué ha pasado aquí? Pero pasa. Pasa junto con esos momentos en los que, por algún motivo, decimos, Señor, ¿dónde estás? No sabemos por qué, pero a veces el Señor responde y a veces no. Pero sí que es verdad que intentaríamos hoy centrarnos en esas veces en las que el Señor se muestra de manera diáfana y dices, gracias, Señor, por estar aquí. Si me acompañáis, espero que también tenga bien tomados los versículos ahora. Hay dos textos en la Biblia un poco duros al respecto. En Mateo 17:20 dice que, es el Señor también, Mateo 17:20, por vuestra poca fe les respondió, os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para vosotros nada resultaría imposible. Y otro versículo un poco parecido se encuentra en Santiago, que recordéis que era hermano del Señor, Santiago 4:3. También es un texto un poco durillo, ¿eh? Dice, y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Hombre, son pretextos un poco que duelen cuando necesitas respuesta al Señor y te lees esto y dices, hombre, Señor, yo malas intenciones, pues va a ser que no, ¿no? O sea, como dice Santiago, no sé, no me siento así. Y cuando el Señor dice que por vuestra poca fe no obtenéis respuestas, hombre, te sientes increpado, pero a veces estamos orando con mucha fe, de verdad. Y no obstante, no obtenemos respuesta, ¿no? ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces funciona, a veces no. Hay pocas respuestas a esto, la historia está llena. Pero sí que hay un poco, no siempre es así, pero un poco de contexto en el que el Señor acostumbra a responder más, o es más explícito, si le queréis decir así. Dice en Lucas 16:16 que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay versiones que dicen todos trabajan violentamente para entrar en él. ¿En dónde? En el reino de Dios. Yo creo que la clave está en meterse en este reino. La clave está en trabajar para el reino de Dios que está aquí. Conocer la voluntad del Señor para trabajar en este reino. La clave está en por qué el Señor empezó su reino en la tierra. ¿Por qué no nos llevó ya de inmediato para el cielo? ¿Por qué nos dejó aquí y nos dejó para trabajar en este reino? Bueno, ciertamente nos dejó a nosotros, no dejó a querubines, no dejó, no sé si me explico, ¿no? No dejó a huestes celestiales que nos están apoyando, pero nos dejó a nosotros para trabajar para este reino. Y el reino está. Ahora es necesario que sepamos ver cuál es nuestro papel en él.
En 1 de Pedro 2,15 dice que esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. La voluntad de Dios es que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Es todo un desafío. Es una manera de conocer su voluntad. En 1 de Tesalonicenses 4,3 nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En este contexto, la voluntad de Dios para nosotros es que nos santifiquemos. Es decir, en primer caso tengamos practicar el bien, de alguna manera para testificar. En el segundo caso es santificarse. Y en Romanos 12:12, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, vemos practicar el bien, santificarnos, renovar nuestra mente, amoldarnos a la mente del Espíritu, a la mente del reino. Y de esta manera conoceremos la voluntad de Dios. Cuando uno se va renovando, cuando llegamos a ser cristianos, es en ese momento en que decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos empieza a ir llevando por un camino en el que poco a poco, no es inmediato, poco a poco, sí, nos vamos sintonizando con su forma de ver el reino de Dios. Es algo que no es inmediato, requiere paciencia. El Señor no nos revela su plan de inmediato. O sea, yo cuando hace, no me acuerdo, 20 y pico años pasé por esa empresa química, yo no tenía ni idea de para qué era, pero hoy sé que si no hubiera pasado por ahí, nunca hubiera llegado a Girona, Figueras y Rosas. Esa empresa estaba en Sant Celoni. Yo vivía en Barcelona. Fui a trabajar a Sant Celoni y desde Sant Celoni me llamaron para otra empresa en Girona. Nunca hubiera habido un paso sin la otra. Fue imprescindible. Pero yo en ese momento no lo sabía. Es un estado en el que tú esperas lo que te va a suceder y vas viendo la voluntad de Dios. Hay algo por el mundo que corre, hoy es muy exitoso, que ya tiene unos años, como es el budismo. Ya me diréis, ¿qué tiene que ver el budismo con esto? Bueno, porque de alguna manera Buda no conocía a Dios, pero algo había visto. Sabéis que en el budismo se habla del nirvana. El nirvana es un estado en el que tú te despreocupas de lo que te está sucediendo y te lo tomas como un espectador y aprendes a sobrellevarlo todo. Bueno, eso está bien, pero lo que ocurre es que a esto le falta algo, le falta la presencia del Señor. Cuando está la presencia del Señor, esto se transforma en el gozo. Cuando tenemos el gozo, la dirección del Espíritu Santo, aprendemos a sobrellevar las situaciones, sean las que sean, y a trabajar con ellas. Aprendemos a ver la voluntad del Señor y a su vez a trabajar con Él. Es entonces cuando esa fuerza que te da el Espíritu Santo para vivir, para sobrellevar las situaciones difíciles, empieza a transformarse en lo que yo le llamo una fuerza para vencer. Es entonces cuando el Señor empieza a trabajar codo a codo contigo y empiezas a ver cosas. Empiezas a ver cosas mucho más increíbles que las que os estoy explicando. Hay veces que el Señor sencillamente lo que hace es te impide echar para adelante. Hay veces que interviene decisivamente. Recordad en Hechos 16, habla de, si no recuerdo mal, es Pablo y no recuerdo con quién iba ya, creo que ya no era con Bernabé, que dice en Hechos 16, 6 al 7, atravesaron la región de Frigia y Galacia,
ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El Espíritu Santo. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hay veces en que se manifiesta de manera muy obvia, diciéndote que no. Te da una respuesta clara. En mi caso, y yo siempre voy de entrevistas, otra vez más tarde, tuve en la empresa que llegué a estar años más tarde, otro problemilla. Quise salir de ahí, quise buscar una segunda oportunidad en otro lado. Recuerdo que lo comenté en la iglesia en Figueras, estuvo orando por esa entrevista de trabajo. Oye, fue desastrosa. Fue un desastre, pero un desastre absoluto. Y mira que estuvieron orando, ¿eh? Pero es que lo supe de inmediato. Fue la entrevista y bueno, salí soliviantado, enfadado incluso. Había sido un no clarísimo. Hay veces que realmente vemos la respuesta hasta ahí, aunque sea que no, te va indicando el camino el Señor. Porque poco a poco vas entrando en su conocimiento y vas viéndolo. Para entrar en este conocimiento hay dos puntos clave. Uno lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:3, dice que os apartéis de fornicación, en un sentido amplio, apartaos de pecados, santificaos. Conforme vas santificándote, vas viendo cada vez más respuestas, vas viendo más clara la intervención, que ya os digo, puede ser en sentido negativo también. El otro es desear ver su voluntad. En 1 Juan 5:14 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme vamos viendo su voluntad, esto es algo que todos sabemos, somos capaces de orar, de pedir, de ponernos en sintonía con Él y pedir en el mismo sentido. Cuando esto empieza a funcionar, los resultados son increíbles. Además, tienen un contexto curioso. Dice, no sé si conocéis a un autor cristiano muy famoso que es Philip Yancey. Dice Philip Yancey que cuando el Señor responde, es curioso, pero en la vida cristiana, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí, parece como que cuando estás al principio de tu vida cristiana, responde de manera más espectacular, para poco a poco ir respondiendo de manera más sutil. ¿Me explico? Muy al principio, tan al principio, yo tenía 22 años, si no recuerdo mal. Uy, mira que hace tiempo eso. Participé en una campaña evangelística en Bolivia. Yo estaba muy verde en la fe, la verdad. Estaba verdísimo. O sea, menos mal que iba más gente, porque si llegara a ser por mí, la campaña esta no se hubiera sido. Pero recuerdo que estábamos proyectando la película Jesús en pueblos muy perdidos de la selva amazónica, que también llega a una parte de Bolivia. Y íbamos con un pick-up, todo cargado, para ir a testificar en un pueblo que estaba muy lejos, estaba perdidísimo. El coche empezó a hacer un ruido muy raro, una cosa fea, y se paró, patapam. Y estábamos, creedme que, o sea, ya de entrada en esa época ya no existía ni el móvil, pero es que además ni con señales de humo ahí donde estábamos. Éramos, no recuerdo mal, si 5 o 6, y nos quedamos... Señor, pero si vamos a hacer una campaña, estamos testificando, ¿cómo puede ser esto? Bueno, abrimos el capó y una piedra, o parece ser que una piedra, había impactado contra el ventilador del motor y había incrustado el ventilador contra el radiador. Y que nos lo mirábamos y decíamos, pues esta no sé cómo en sortim ara, no sé qué anem a fer, tú. Le dimos vueltas y al final a uno se le ocurre la idea maravillosa de decir, esto solo se arregla de una manera, cerrad el capó y orad. Yo era muy verde en la fe y como uno es de esperar, pensé, y hasta que esté salido, se lo cree todo, aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le farem cas. Cerramos el capó, oramos los 5 o 6 que éramos, uno por uno, y para mi sorpresa,
El chico dijo, no, no vamos a abrir el capó ahora, vamos a subirnos todos y vamos a arrancar el coche. Y ¡ram! A la primera. Yo vi ese ventilador, ¿eh? El ventilador estaba clavado en el radiador y os puedo asegurar que no se hizo nada más. Claro, para alguien que es verde en la fe, esto te da un toque, empiezas a darle vueltas, ¿no? Ahora os puedo explicar otra historia distinta. Esta es de una amiga, muy buena amiga mía, que vive en Barcelona. Esta chica, que ha salido muchos años en el Señor, ya en una época, digamos, más madura de su vida cristiana, cuando todavía existía el telón de acero, se fue a Budapest a pasar Biblias para puertas abiertas. En Budapest tenían que tomar un tren, creo que el destino final era Rumanía, si no recuerdo mal. Tenían que tomar un tren y se perdieron. Llevaban el cargamento de Biblias y no sabían qué hacer con ellas porque no encontraban. Además, no sé si alguno de aquí habla húngaro, yo no, pero es como muy raro, pero sin el cómo. O sea, no se entiende nada del húngaro. Anaven malament. Recordad que era la época del telón de acero. Hungría todavía estaba en el Pacto de Varsovia. Ella y su amiga, eran dos amigas, se miraron así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No entendemos nada. Cuando, en mitad de una plaza, alguien se les acercó por detrás y en un perfecto inglés les preguntó, hola, ¿qué os pasa? Sin mediar palabra, ese señor llegó directo. Para su sorpresa le respondieron en inglés, mire, necesitamos tomar un tren para Rumanía, tal sitio, nos hemos perdido. El hombre les dijo, no pasa nada, no os preocupéis, yo os acompaño. Les cruzó por medio de Budapest y según parece, según me explicaba mi amiga, no era un camino corto. Y al final les dejó justo enfrente de la estación, justo enfrente de la taquilla. Y cuando se giraron para darle las gracias, había desaparecido. Nunca más lo vieron. El Señor sigue actuando, pero conforme vamos madurando, lo hace de maneras más sutiles. Nos abre el camino. Puede que cuando llevamos tiempo no veamos, yo qué sé, coches reparados, aunque los puede reparar. Pero sí que en nuestro camino nos lleva a que esperemos que el Señor igualmente intervenga, pero de otra forma. La forma es acrecentar el reino de los cielos. De nuevo el Señor en Marcos 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed las buenas obras. Y en Lucas 17, del 20 al 21, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? ¿Cuándo iba a venir? Y le respondió, la venida del reino de Dios no se puede calcular. No van a decir, miradlo aquí, miradlo allá. Sabed que el reino de Dios ya está en vosotros. En tanto que somos miembros del reino, en tanto que aprendemos a poner el reino de Dios como prioridad, le veremos actuar una y otra vez. Y esto nos transforma. Aquello que era una simple fuerza para vivir que nos da el Espíritu Santo, se vuelca en una fuerza para vencer al mundo. Cuando miramos el reino, empiezan a pasar cosas. Seguro que más de uno, más de dos, sabéis de Puertas Abiertas. Esto de esta chica que os he explicado, que era Puertas Abiertas, esto hace también 20 y pico años. Pero no hace tanto. Puertas Abiertas sigue traspasando de contrabando Biblias. Hoy en día su principal objetivo es el mundo musulmán. Esta mañana leía, no sé si fue en julio del año pasado, John, un miembro de Puertas Abiertas, llegó a un aeropuerto en un mundo musulmán, como el hermano Andrés, con su maleta cargada de Biblias, orando para que no se la abrieran.
Y lo primero que hicieron fue abrirle la maleta con todas las Biblias ahí encima, en un país musulmán donde estaba prohibido. Y bueno, diré, bueno, seguro que el Señor le salvó de esta historia de una manera u otra. Sí, pero ¿de qué manera? Porque no hizo que pasara las Biblias, sino que le encerraron en una habitación con un guarda. Y le encerraron de manera que iba para la cárcel. Pero el guarda tenía a su padre gravemente enfermo. Y empezaron a hablar. Y esta enfermedad le daba vueltas a este hombre. El hermano John se llamaba, empezó a hablarle de la esperanza que tenemos los cristianos en una salvación independientemente de la física. El hombre le empezó a dar vueltas. El caso es que ahí mismo aceptó el Señor, el guarda. El guarda cayó de rodillas y entró a formar parte del reino. El guarda no pudo permitirle entrar las Biblias, pero sí que pudo luego permitirle recoger su maleta con sus Biblias y volver a un avión y embarcar para casa. El Señor había intervenido para llegar a salvar una sola persona. El Señor interviene de muchísimas maneras. En otra campaña evangelística en la que estuve, recuerdo, estaba en la puerta de un estadio donde también estábamos hablando, testificando, ¿no? Y yo ese día tenía molta mandra, que en castellano no me acuerdo cómo se dice, pero molta mandra, de meterme ahí dentro a testificar, a darle palo a la gente. Hombre, no, hoy quiero descansar. Me metí en la puerta para repartir folletos. Y recuerdo a una chica, estaba yo en la puerta, que no quería hablar con nadie, y más o menos a la distancia como del final de la sala, desde ahí me mira fijamente y viene directa para mí, y me mira fijamente, digo, ay, ¿qué querrá esta ahora? Y me dice, hola, soy, no me acuerdo cómo se llamaba, llevo unos años siguiendo cursos bíblicos por correspondencia y quiero entregar mi alma al Señor. ¿Lo puedo hacer contigo? ¡Wow! Vaya tembleque que me llegó. Yo no había hecho nada. En realidad, quienes habían trabajado con ella eran hermanos, creo que eran de Inglaterra, que le habían estado enviando cursos bíblicos por correspondencia. Y sin embargo, el Señor la dirigió de inmediato. ¡Pam! Historias como estas hay un montón. El Señor también sigue interviniendo de manera dramática. Cuando mis suegros pasaban una situación económica difícil, muy difícil, clamaron ayuda al Señor. Y justo a clamar ayuda, mi suegro salió a la calle y encima de un coche se encontró una cartera. Una cartera que no llevaba más documentación que unos cuantos billetes. No había nada, ni DNI, ni nada, solo dinero. Solo dinero, miró ahí, no había nadie para reclamarla, había una cartera con dinero. Y así pudieron seguir adelante. Él no nos libra de las pruebas cuando estamos en el reino, están ahí. No nos libra de la tristeza, no nos libra de la angustia. Está ahí, el cristiano pasa por eso, pero sí que nos permite disfrutar de momentos estelares. Igual que hay momentos duros, momentos de duelo, momentos de dolor, momentos en los que seguimos para adelante única y exclusivamente por esa fuerza que el Señor nos ha dado de saber servir, esa fuerza que tenemos en tanto que hijos del Espíritu de transmitir a los demás la fuerza, la salvación es la palabra correcta. Ese espíritu de transmitir la salvación nos hace tirar para adelante tantas veces, pero tantas veces se transforma en algo increíble. De nuevo el Señor, en Juan 7:38, y con esto ya termino, dice que de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Claro, al principio cuando uno es bastante novatillo en la fe, esto se lo toma como que va a ser esto, no sé, una luz que voy a transmitir, algo como que la gente se querrá, no sé, me va a ver como un maestro o algo así. No,
correrán ríos de agua viva, es que de nosotros sale algo, sale poder de salvación, poder para vencer al maligno, poder para transformar vidas, no solo la nuestra. Y esto es el reino. Cuando aprendemos a enfocarnos así, aprendemos a ver respuestas maravillosas. Y hoy quería centrarme en esto, en las maravillosas respuestas que a menudo el Señor da, y darle gloria a Él. Porque nos ha dado la fuerza para transformar, no solo para atravesar momentos difíciles, nos ha dado mucho más que eso. Nos ha dado una fuerza transformadora, potente, imparable. Quizá no es lo que uno se espera al principio. Mira, no nos va a regalar una casa. Si nos la regala, bienvenida será, ¿no? Pero no ese es el objetivo. No me va a pagar la hipoteca, no me va a dar un coche nuevo. A menudo voy a pasar por enfermedad. De los 12 apóstoles, 11 fueron ejecutados. El 13º, Pablo también. El Señor mismo fue ejecutado. Y en ese proceso no solo tuvieron fuerza para atravesar las circunstancias, sino que tuvieron una fuerza increíble que cambió a decenas de miles de millones de vidas.